CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 5 de julio de 2011. Saludos a los cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en Cable de Tigo, y también un saludo para los radioescuchas en Grupo Nutrice Radio, que transmitimos totalmente en Internet. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. El nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República tomó posesión oficialmente la semana anterior y tiene a estas alturas prácticamente 5 días de haber asumido funciones. Y la primera sorpresa del funcionario fue encontrar un bono autorrecetado por los funcionarios salientes y ahora enfrenta el reclamo de una de las gremiales de trabajadores sobre supuestos abusos cometidos por otros funcionarios. El tema de hoy da para mucho con nuestro invitado, particularmente sobre los retos y desafíos y expectativas también que la sociedad tiene en torno a su gestión. Está con nosotros en nuestros estudios Gregorio Sánchez Trejos, él es el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Licenciado, bienvenido, un gusto. Un gran gusto, licenciado William Meléndez, placer estar en este programa. Bueno, qué bueno tenerlo con nosotros y decíamos 5 días entonces tiene de haber asumido funciones, ¿no? Así es, 5 días que lo he sentido en forma intensa, gozosa, por la identidad y conocimiento institucional que cada día voy teniendo, y a la vez con un esfuerzo natural que esta institución requiere, que no se puede acomodar a 8 horas laborales. Mucha presencia a nivel de medios de comunicación. Fíjese que una de las primeras metas que estoy cumpliendo u objetivos es tener una apertura a los medios de comunicación. Eso me ha permitido estar en muchos canales de televisión, en muchas radios, en la prensa, y claro, hablar con transparencia, sabiendo que pueden entrar correos o cualquier observación, pero consciente que tengo toda la intencionalidad de representar dignamente una expectativa nacional de que se controle adecuadamente el gasto público. Bueno, periodísticamente hablando, creo que es un buen paso de parte suya, sobre todo porque para nosotros los comunicadores es esencial contar con la opinión de un funcionario de la talla suya. Y especialmente después de tener una experiencia y debo decirlo con mucha franqueza, con el doctor Hernán Contreras, que lamentablemente nunca lo pudimos tener en los espacios como este, por ejemplo, y entiendo que en muchos espacios tampoco estuvo, pues creo que es una buena idea suya, presidente. ¿Cómo encuentra la casa 5 días después? ¿Ordenada o desordenada? ¿En qué condición? ¿Hay que barrer mucho o no? Lo que pasa es que el cambio ha sido bastante significativo. Imagínese, magistrado 20 años, otro magistrado 17 años, otro magistrado 12 años, que representa el mayor nivel jerárquico. Hay empleados de 20, de 30 años en la institución. Entonces, el nuevo estilo de la administración, la nueva visión, el enfoque, ha provocado a veces una actitud pasiva de no dar información, de estar a la expectativa, y algunas situaciones pues de traslados de personal, movimientos que hicieron en la última semana de la gestión administración anterior, que yo dije que era normal que ocurrieran, pero cuando le digo normal no es que esté de acuerdo, sino que considero que ese vicio está muy arraigado en la administración pública y que cuando un titular se moviliza, trata de proteger a todo su personal y lo reubica. El problema mío que estaba es que no tenía prácticamente ordenanza, cuando llegué no tenía asistente y una serie de situaciones, y la verdad es que las instituciones permanecen en el tiempo y el espacio. Pero la presidencia tiene asignado cierto número de personal, ¿no? Para ese tipo de servicios que usted me menciona. Sí, lo que pasa es que... No se explica, ¿cómo es que no tenía asignado en ese momento que llegó ese tipo de...? Habían sido reubicados, ¿verdad? De tal manera que no estaban en sus puestos cuando hice presencia y tomo posición del cargo. Ahora, lo que no entiendo es por qué hacer reubicaciones, que la reubicación la haga el funcionario que llega, pues tiene algún sentido, porque usted después, me imagino, de un estudio puede decir cuáles son las prioridades o necesidades que usted encuentra, pero que lo haga la administración saliente tampoco es normal. Normalmente el empleado le pide antes de que llegue el nuevo titular, de que les haga esos traslados, que lo reubique, por temor a que haya posteriormente una separación o despido. Y yo hice el comentario no desde el punto de vista, hasta podría decir, morboso administrativo, sino que desde el punto de vista de mi intencionalidad. Mi intencionalidad es respetar
todos los niveles de los trabajadores, aquel que está haciendo lo correcto, aquel que cumple con su jornada laboral, aquel que está al servicio real de la institución, de tal manera que todo el mundo debe estar tranquilo por esa actitud mía, salvo aquellos que están actuando en forma indebida, que ocultan información a la administración, que están en actitudes conspirativas innecesarias, administrativas, o que tienen su territorio tal que no quieren realmente dar espacio a enfoques sistemáticos. Ahora, de lo que nos está hablando es de lo que usted ha encontrado. Así es, correcto. Después de 20 años hay mucho, yo utilizaba la figura de barrer o de limpiar la casa, digamos, en otros términos. ¿Hay mucho que limpiar la casa después de 20 años de una administración? En este momento es difícil que yo pueda decir eso. Ya he expresado públicamente que parto de la base que un 95% del personal está actuando en forma dinámica, en forma arraigada institucionalmente, cumpliendo su labor a nivel de auditoría, a nivel de cámaras, a nivel administrativo. Pero habrá una reflexión, y así lo he puesto la interrogante, sobre algunos niveles ejecutivos operativos que podrían aparentemente ser necesario una evaluación más estricta con ellos. ¿Eso implicaría la posibilidad de que haya remociones de ciertos cargos o incluso el despido de algunos funcionarios? Podría conllevar la negociación de sus cargos, la rotación de los mismos, y en caso extremo en el cual no lleguemos agotado el entendimiento, si es necesario el despido. Explícanos, bueno, me indican ya que vamos a la pausa, cuando regresemos, sí me interesa que usted nos diga con mucha franqueza qué es lo que más le preocupa de cómo está la administración actual. O sea, qué es lo que usted tendrá que hacer como desafío en el primer paso, en las primeras medidas que usted deberá tomar. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la Corte de Cuentas de la República en nuestro país. Le consultaba entonces, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que usted ha encontrado en la Corte de Cuentas? Digamos, lo que le puede estar quitando el sueño en este momento. Mire, yo siento que en la estructura organizacional hay un vacío. Siento que falta o una gerencia general o una secretaría general que tenga todo el contexto realmente de la vida institucional. Por ejemplo, el esfuerzo mío consiste en ir recibiendo poco a poco informaciones sectoriales, parciales, cuando debería haber un informe global de una persona que maneje esa información tal que me la entregue, me oriente para ir penetrando con mayor dinámica en la vida institucional. Pero eso puede ser un problema organizacional, ahí hay un vacío que debería permitir que los cambios de titulares posteriormente sean menos dramáticos con una persona que haga la inducción. Porque lo que tiene uno, mire, ¿cómo está esto en recursos humanos? ¿Y qué pasó en la parte financiera? Y entonces empieza uno a tratar como con 40 personas a la vez para que le suelten, por decirlo así, entre comillas, la información o lo oriente sobre el qué hacer. En el ejercicio diplomático, cuando hay nombramiento de funcionarios en el exterior, yo entiendo que hay una especie de proceso de inducción, justamente así se le llama, sí, para orientarlos un poco, que tengan una noción de qué es lo que van a hacer al exterior, ¿no? A un consulado o una embajada.
es lo que usted me está diciendo, es decir, el tener a alguien que pueda generar ese proceso de inducción para los funcionarios que llegan recién llegados. No, yo me refería a alguien que esté en estructura organizacional, que tiene una visión general y administración del área de auditoría, del área jurisdiccional, del área administrativa, que dé, cuando sea necesario, la misión y visión global institucional, que maneje pues la parte general de la vida institucional, no el caso que me he encontrado que cada quien conoce lo suyo, el otro conoce lo suyo y así está, pero no hay un todo sistemático, pues que mi visión es sistemática. Ahora, ¿no hay integración o sí? No la he sentido muy eficiente esa integración, ¿verdad? ¿Eso qué implicaría entonces? ¿Crear una nueva figura o hacer una reestructuración del organigrama de la Corte de Cuentas? Significa revisar y probablemente modificar la estructura organizacional de la Corte de Cuentas para volverla más funcional y más sistemática. Creo que una apreciación primera es de que no existe en este momento. Uno se pregunta, porque cada administración, y eso lo ve uno incluso a nivel de la presidencia de la República, o sea, cada presidente que llega le pone su propio sello. ¿Cuál va a ser el sello que le va a imprimir Gregorio Sánchez Trejos a esta Corte de Cuentas? Mire, hay una demanda ciudadana y diversos sectores legítima que las instituciones tengan credibilidad. Particularmente la Corte de Cuentas. En este sentido, vamos a fortalecer la profesionalidad, que es lo que debe dominar, el tecnicismo, un ambiente organizacional, realmente ejecutar valores, porque a veces he notado algunas actitudes que me parecen que hay que ir revisando y superando. Yo soy hombre que pido oportunidades y doy oportunidades. Quiero trabajar en equipo, de tal forma que podamos realmente sacar la cara ante el país diciendo tenemos una institución no solamente con la certificación de calidad, con calidad y con calidez, sino que con actuaciones verificables. Un estimado hombre prominente de este país que aprecio mucho me decía, mire Marco Gregorio, la mejor carta de presentación son los resultados y yo espero presentar resultados en ese sentido. Claro, yo no puedo hacer solo las cosas, pero espero tener la habilidad de sumar a aquella gente positiva para que esos méritos que en auditoría se hacen, que son grandes esfuerzos que realizan los auditores, pueda darse a comunicar lo positivo y que lo negativo se reduzca al mínimo. Esa actitud que se toma de que la institución sea eficiente, eficaz, hay que conversar con el personal administrativo para que haya un ambiente más organizado y que no las cosas fluyan con naturalidad, no solamente a requerimiento. Si las cosas no se piden, no se dan. Las cosas deberían tener un desarrollo permanente, constante, que le dé dinámica institucional. Y en el ámbito jurisdiccional, momento determinado, la capacidad que tienen los jueces, revisar también la posibilidad futuro de empezar a escribir un poco. Creo que en el país hay que dejar huella con pluma. Ahora, licenciado, socialmente hay una fuerte presión, o más que una presión, una fuerte demanda sobre la Corte de Cuentas de la República por muchos años, porque socialmente se ha percibido que hay decisiones o acciones postergadas que tienen que ver justamente con la transparencia de la misma Corte de Cuentas de la República, que es el ente fiscalizador de la estructura del Estado, de las estructuras del Estado. ¿Cómo hacer para dotar de credibilidad a la Corte de Cuentas de la República, que la gente no perciba de que hay arreglo bajo la mesa, por ejemplo, en algunas auditorías, que otras auditorías pueden ser amañadas, que otras incluso son utilizadas o se utilizaron en algún momento determinado como una especie de arma cargada sobre la cabeza de ciertos funcionarios y hacer negociaciones políticas? Mire, mi arte va a ser saber equilibrar la denuncia ciudadana en búsqueda de la transparencia con la objetividad y profesionalidad y respeto que merecen los actores de la vida institucional. ¿Qué quiero decir? Si hay una denuncia, la vamos a investigar con inmediatez de una actitud irregular de un funcionario público, de un acto de corrupción, de un mal manejo de fondos. Si hay una denuncia contra un auditor, también lo vamos a investigar, o contra un equipo de auditoría. Pero vamos a pedir que nos acompañen
con suficientes elementos de juicio para que podamos realmente llegar a conclusiones válidas en la investigación. Porque a veces se tira el dato tan general que no ayuda realmente a una investigación seria. No vamos a permitir actitudes que se han dado, que yo creo que deben ser parte de la base, que han de ser pocas, se vuelvan a repetir, de persecución a algún alcalde o ministro por el hecho de pertenecer el que audita a un determinado partido político. No vamos a permitir que los fallos que se den en las cámaras de primera instancia vayan a ser retardadas estratégicamente o vayan a ser apoyando a determinado funcionario por ser parte del partido político que pertenezco. Eso vamos a fortalecer la regulación de tal manera que las sanciones sean severas e inmediatas al comprobarse actitudes de ese tipo. Vamos también a tratar de reducir la mora. No es posible en 3 años superar una mora y dejarla al 0%. ¿De cuánto es la mora en este momento? Es una mora que yo la calculo que es un cálculo estimado, porque no tengo toda la información debida, que deben dar entre, para mí, un 25 o 30%. ¿Cómo la calculo? Si yo estoy en el año 2011 y me están auditando el 2007 o el 2008, quiere decir que llevo 3 años de mora, claro, ¿verdad? Lo mínimo que va a haber allí es un 25% de mora, es lo mínimo que tiene que haber, ¿verdad? Perfecto. La idea es reducir esos porcentajes. Y hay equipos, y hay gente capaz, hay gente correcta, sí hay gente honrada. Es correcta esa expresión, ¿verdad? El famoso sí se puede, que puede realmente materializarse y reflejarse en datos estadísticos. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo hacer para que, no sé, incluso es saber si más bien desde su punto de vista es correcta la apreciación de tener una figura muy presidencialista? Hay muchas decisiones centralizadas justamente en su persona, como presidente de la Corte de Cuentas. Entonces, hablemos de eso al regreso. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, ya iremos sobre la pregunta sugerida al cierre pasado, licenciado Sánchez Trejo, porque acá hay una consulta de César Manzano. Hay una pregunta y también una reflexión de parte de él. Dice, William, quisiera saber cómo actuará el licenciado Gregorio Sánchez Trejo en referencia a las estructuras que dejó el doctor Contreras, estructuras oscuras para favorecer en dictámenes de auditorías donde se involucran a jueces de la Corte de Cuentas y mandos medios. ¿Hará cambios? Si hasta un jefe de equipo de auditoría está mezclado a estas estructuras, así tenía una gran labor. Y recuerde que los ojos de El Salvador están puestos en usted, licenciado Trejo. Partiendo también la criticada elección de los magistrados, dice, de la Corte de Cuentas, todo apunta a que será una guarida de lobos. Hay un calificativo ahí bastante fuerte y que tiene que ver con de cómo queda integrada la elección de las personas que le acompañan a usted. Pero bueno, hay un punto concreto ahí de cómo hacer, dice él, sobre las estructuras oscuras para favorecer en dictámenes de auditoría donde se involucran a jueces de la Corte de Cuentas y mandos medios. Bueno, en primer lugar, voy a ser claro de hablar a nivel ejecutivo de que no deseo que se vaya a presentar ninguna situación que implique ese hecho que el estimado amigo está señalando. Es decir, voy a ser determinante en pedir la colaboración y que no me vayan a permitir, pues,
realizar alguna acción de carácter sancionatorio en base a una conducta indebida. Es decir, no vamos, el ejemplo va a comenzar por la presidencia de no estar avalando situaciones ni solicitando situaciones que sean irregulares. Que la imparcialidad sea la carta de presentación del empleo, del auditor. Que su dictamen técnico fundamentado sea también su garantía. Pero vamos a pedirle mucho más determinación, porque a veces se ha dado situaciones que el auditor piensa de una manera, el jefe de equipo piensa de otra manera, el director piensa de otra manera, el coordinador piensa de otra manera. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Porque la ley es una sola. La ley es una sola, y es correcto lo que usted señala. Más que todo son expresiones muchas veces que se hacen, ¿va? Y al final fallan lo mismo. Es decir, usted está siendo auditado, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero mi jefe de equipo no, entonces piense, hable con ella, convéncela a ella. No, mire, yo estoy de acuerdo, dice la jefe de equipo, pero mi director dice que no. Entonces, yo voy a pedir profesionalidad, me explico, a eso voy. Quiero pedir consistencia de criterio, quiero pedir determinación, quiero pedir que formemos criterios uniformes y actitudes uniformes, que le demos al evaluado la seguridad que estamos fundamentados adecuadamente, reglamentos, en normas de control interno y en la ley, de tal manera que no vamos a estar con actitudes dubitativas o que provoquen incertidumbre al evaluado. Ahora, licenciado, ¿y esos criterios no uniformes y esas actitudes no uniformes que derivaban en algún momento en acciones o respuestas totalmente discrecionales de algunos funcionarios y no precisamente de acuerdo a lo que la ley establece? Lo que pasa es que donde pido la profesionalidad es que tal vez el criterio, el mismo observación que se inició, se pudo mantener hasta el final igual, pero la versión que se le otorga al evaluado es, no es decirle, mire, nosotros vamos a mantener este hallazgo porque está pegado a tal norma. Ya, si usted, cuando nos compruebe con evidencia que esto no es procedente, entonces la norma nos permite liberarlo, pero no estar reflejando que hay una falta de criterio uniforme o que hay falta de profesionalidad porque se tiene actitudes diferentes con el evaluado. Es decir, y el evaluado vuelve a ser víctima de comentarios poco profesionales que le provocan incertidumbre si su actuación ha sido correcta o no. Hay que ser claro y determinante. Su actitud ha sido violatoria de la norma y por lo tanto, este auditor, este jefe de equipo, este director y este coordinador no le va a solventar esta situación si usted no demuestra esa evidencia. Pero no crear una expectativa tal de que es apreciaciones subjetivas, sino que, como usted lo señala correctamente, es simplemente aplicación de normas. Pero entonces sí, lo que ha pasado es que ha habido mucha discrecionalidad o interpretación antojadiza de la ley a la hora de aplicarse. Podrían darse casos así, podrían darse casos. Ahora explíquenos, la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, la figura en sí misma tiene mucho poder, es decir, incluso sobre la liberación de auditorías. Mucho se dijo en el pasado, por ejemplo, que habían expedientes o habían auditorías que estaban en manos del presidente de la Corte de Cuentas de la República y que no las liberaba y que tampoco se podían hacer públicas porque él decidía cuándo se hacían públicas, es decir, mucho poder concentrado sobre la figura de la presidencia. ¿Eso es bueno o es malo? Mire, el presidente debe ser un hombre prudente, un hombre firme, pero a la vez tener una visión integral de la situación que está administrando. Es decir, si una auditoría llega a su nivel, sabe que falta una etapa que es la jurisdiccional y que ahí una persona que ha sido señalada puede ser perfectamente exonerada o sobreseída en las cámaras. Por lo tanto, un presidente emotivo que en primera instancia dé a conocer una resolución de auditoría sin dejar claro que hay todavía un proceso, puede crear una expectativa de carácter político, económico e imagen en un momento coyuntural que no es lo más conveniente, pues, porque solo por el hecho de que el caso es impactante o la cuantía que está de por medio. Ahora bien, el poder concentrado de un presidente puede ser formal y no real, o puede ser formal y real,
¿Por qué digo yo? Porque puede haber la facultad de la ley, pero ese coordinador de auditoría que administra siete direcciones tiene un poder real significativo. De él depende que llegue la información adecuada al nivel del presidente. Mucho más poder que el presidente entonces. Tiene un poder real, es lo que reconozco, ¿verdad? Digamos, los jueces de cuenta, de igual manera, ¿verdad? Sostienen su independencia, que tienen su propio criterio, de tal manera que ha habido casos que demuestran que hubo diferencias en la administración anterior con jueces que no acataron instrucciones del señor presidente, y hubo situaciones en las cuales no todo estuvo con igual criterio con algunas direcciones. Lo que quiero decir que el poder real está difuso dentro de toda la vida institucional. El que está en el área administrativa puede tener una serie de poder real sobre el recurso humano y el otro sobre el recurso financiero. Lo que el presidente sí debe ser un presidente que tenga suficientes facultades para que el poder real no esté lejos de él, ¿verdad? Porque de otra manera va a tener un presidente débil, un presidente incapaz de poder administrar la institución. Ahora, estoy en desacuerdo con los excesos también. El presidente tiene sus limitantes. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos nos quedan temas pendientes, los bonos que se autorrecetaron los funcionarios salientes, las denuncias que hubo ayer de parte de algunos funcionarios de la Asociación de Trabajadores de la Corte de Cuentas y otro tema más pendiente. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado Sánchez Trejo, bueno, usted llega y se encuentra entonces con un bono que se autorrecetó el presidente de la Corte de Cuentas y los otros magistrados. Decíamos en la información que recogimos que eran alrededor de 30 funcionarios de la Corte de Cuentas y que esto elevaba la suma total de indemnizaciones a más de $1 millón. Finalmente, ¿qué ocurrió? ¿El presidente de la Corte de Cuentas de la República y los otros magistrados devolvieron el dinero? ¿Sí o no? Quiero dar una respuesta en el sentido de que sí devolvieron el dinero. Está bajo la custodia de la institución. El primer magistrado, el doctor Aldo Martínez, lo había devuelto y se había interpretado como que era una condicionante, una opinión jurídica que él pedía en mi calidad de representante legal de la institución que yo diera, si era correcto o no lo actuado. Pero posteriormente él amplía con otro escrito y solicita que independientemente de la opinión, los fondos ingresen a las arcas del Estado, es decir, que lo devuelve. Lo devuelve. De acuerdo. Entonces, tenemos una situación pendiente que es la del magistrado Arnoldo Marín. El señor magistrado cumple el 8 de julio. Hay un acuerdo, el 124, firmado por el doctor Hernán Contreras, en la cual lo faculta a recibir un bono. Si no estoy equivocado, creo que son $40,000. Esa situación nosotros la estamos analizando para ver la legalidad o no legalidad de lo actuado y ver la facultad que poseo ya dentro de la administración de poder revocar o no ese decreto en relación al licenciado
Marín. Es decir, en este momento usted no está seguro si tiene facultades legales para poder revocarlo. En este momento lo que estoy más que todo, yo ya tengo un criterio que voy a emitir, darlo en esta entrevista, pero ya tengo prácticamente una decisión tomada al respecto que oportunamente se va a reconocer. Pero lo que estoy esperando también es la actitud que tome el señor magistrado, porque podría ser que él diga yo no voy a aceptar el bono. Es decir, ¿verdad? usted antes de emitir opinión va a esperar lo que diga él. Mire, si yo lo devuelve o no lo devuelve. Yo trato donde se puede dar los espacios de oportunidad que la gente tome sus propias decisiones. Pero yo voy a tomar la mía, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, como él está todavía en funciones, debo de respetar su rol de magistrado y también trato de tener la calidez humana, que no significa debilidad humana, de vincularme y ejecutar lo mismo, ¿verdad? En mi caso particular, yo ya expresé públicamente que yo no estoy de acuerdo con que los titulares tengamos bonos, ya que eso contamina el fondo de compensación con variables ya de tipo político o variables de cuestionamiento ético, que no es conveniente, porque el otro es un servicio. Hay empleados que han trabajado 30 años en la vida institucional y se retiran con la esperanza de tener una bonificación al final. Ahora, presidente, si resulta que legalmente el magistrado Marín tiene derecho, le asiste la ley para recibir ese dinero, ¿usted va a respetar eso? Es que podría legalmente también interpretarlo de otra manera, ¿verdad? Le pregunto esto porque lo legal no necesariamente es moral y ético. Es correcto, ese análisis correcto. Lo que pasa es que una ley del 2003 que dio base para crear el fondo de compensación, en el reglamento interno de la institución se estableció el fondo, hubo algunas reformas 2006, 2007, en las cuales hay una disposición que señala que lo no previsto se resolverá por medio de un acuerdo del presidente. El acuerdo, el señor presidente, el doctor Hernán Contreras, lo tomó con el acuerdo 124 en su administración. Porque eso no estaba previsto. Porque no estaba previsto. Pero dice acuerdo del presidente. Pero estaba dentro de su facultad de realizar el pago. ¿De quién? Del doctor Audón Martínez y de él. No del caso del magistrado Marín. Dejó establecido el pago del licenciado Marín, pero ya la ejecutoria me corresponde a mí, claro. Y ya de facultad. Entonces yo podría evaluar, por medio de otro acuerdo, si ratifico lo acordado o revoco lo acordado. Esa es la interpretación jurídica que se está dando. Sobre la base de que lo no previsto se resolverá por acuerdo del presidente. Así es. Entonces la misma facultad tengo yo, ¿verdad? La misma facultad tengo. Percibo que casi me está diciendo de que usted lo va a revocar ese acuerdo. Dejémoslo así en esta entrevista para que haya ahora, más. Bueno, hemos hablado concretamente del caso del presidente de la Corte de Cuentas, que se recetó los $66,000. Usted ya lo devolvió igual que Antón Martínez. Está pendiente el caso del magistrado Marín. Sí. Pero debo entender que el acuerdo alcanzó a cerca de 30 empleados. Sí. ¿Qué pasa con el resto de empleados? O sea, no hemos hablado de eso. Mire, lo que sucede es que el resto de empleados no estaba sujeto a ese acuerdo 124. El acuerdo 124 lo comprendía los magistrados, o sea, donde había el vacío. El otro caso se ha establecido por parte del área financiera y el área de recursos humanos que la gente había cumplido establecido dentro del gozo del fondo, es decir, el tiempo, tener más de 5 años para poder optar al mismo, su desarrollo laboral, de tal manera que esa situación es mucho más firme, es decir, legalmente están gozando ellos del fondo de compensación. O sea, ¿y eso sí está debidamente reglamentado? Está debidamente, no ha habido ningún vacío que cubrir. Y yo debo tener el cuidado de no limitar una compensación económica, que es un derecho de los trabajadores ya establecido por la ley, por los reglamentos, y que a veces tiene la motivación de que alguien se quiere retirar voluntariamente, tiene ese espacio de soporte, alguien quiere renunciar, tiene esa oportunidad para andar evitando juicios largos que normalmente la administración pública pierde. La experiencia es casi siempre así. Normalmente la administración pública pierde. Y segundo, porque existe casos, por ejemplo, hay un caso de un señor que le acaban de amputar una pierna. Es su fondo de compensación, imagínense, se lo limito. Hay otra persona que está bien enferma, tiene una hija grave, ¿va? Y ella depende. O sea, hay gente que se sacrifica
Aunque lleva un fondo, abandona su vida laboral, porque es bien difícil, William, volver a la administración pública. Es un año o 2 años promedio para que usted vaya a ser absorbido nuevamente. Esas personas tienen problemas muy puntuales, tienen créditos que lo están agobiando, ya no tienen otra oportunidad y dicen, mire, mejor voy a renunciar de trabajar, con esto pago esto, o me quedo una pensioncita pequeña. A ellos sí realmente es difícil poder limitar un derecho. Licenciado, pero en estos casos ¿no cree que hay una inequidad en este tipo de disposiciones? Porque no todos los funcionarios públicos, no todos los empleados públicos, para decirlo de mejor manera, gozan de este tipo de incentivos. Es decir, cada institución es la que tiene sus propios criterios y sus propias normas a partir de esta misma reglamento. Entonces, ¿no es esto inequitativo? Es que lo que pasa es que es un tema de política salarial del Estado, ¿verdad? De la administración pública, en el cual usted entra en una institución, tiene ciertas prestaciones, entra a otra, no tiene las mismas prestaciones, realiza una actividad equivalente laboral en una y en otra gana $1,000 menos, y en otra gana $1,000 más. Entonces, pero ese es un fenómeno nacional de la administración pública, que no debe llevar el sacrificio de los empleados de la Corte de Cuentas. Es más, puede existir otras instituciones que hasta tengan mejores prestaciones que los empleados de la Corte de Cuentas. De acuerdo, vamos a la pausa. Al regreso, escuchemos un poco, quiero escuchar su opinión en torno a lo que han dicho los trabajadores agremiados el día de ayer en una conferencia de prensa. Con todo gusto. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. El día de ayer la Asociación de Trabajadores de Empleados de la Corte de Cuentas dio algunas declaraciones a los medios, hizo acusaciones bien fuertes contra Rosa Guadalupe Jiménez, a quien acusan de causarse caducidad, decían ellos, de varios casos de cuentas. De hecho, hay señalamientos también sobre otros funcionarios que tienen que ver el área de comunicaciones, se hablaba ahí de $30,000 en viáticos, incluso señalaban ellos de 70 personas que recibieron incrementos salariales. Vamos por partes. En el caso de Rosa Guadalupe Jiménez, ¿qué ha ocurrido en esto? ¿Cuál es la información que usted posee? Mire, la juez de cuantía, Guadalupe Jiménez, la licenciada magistrada de la Cámara Cuarta, defendió sus derechos ante la organización, ante la asociación, dejando clara su posición, y entiendo que el presidente de la asociación afirmó que no tenía pruebas contundentes en ese momento para demostrar sus afirmaciones. En el caso de los ejecutivos que ganan salarios altos y que ha habido alguna irregularidad financiera, conlleva a la siguiente reflexión, que no sé si la asociación la verificó previamente. Aquí estamos hablando de prácticamente un delito, ¿verdad? Y si ellos conocen y tienen pruebas suficientes, podrían estar reflexionando ya si no están en una situación de la omisión de aviso, ¿verdad? Porque si ellos conocen esa situación, deberían realmente, están obligados pues, a actuar ante la Fiscalía General de la República. ¿En dónde radicaría un posible delito? ¿En qué momento? Es que estamos hablando de sustracción de $30,000, ¿verdad? En viáticos, ¿verdad? Que
parto de la base que su incomodidad está porque el viático no estaba ajustado al arancel que correspondiente o que no era el debido. Hay una tabla en el tema de viáticos. Sí, yo lo que quiero dejar ver es que estas afirmaciones son delicadas. Me explico. Si usted imputa un hecho a una persona y no tiene prueba suficiente, no puede hacerlo de forma masiva, pública, porque está dañando su dignidad, su honor. Lo pongo al revés. Claro. Podría estar sujeto a un delito de difamación o injurias. Es decir, pero lo que más me preocupa a mí, como presidente de la Corte de Cuentas, es la imagen institucional, ¿verdad? La imagen institucional que en un momento determinado se agrega una situación adicional que hace un cuestionamiento de el quehacer interno de nuestra querida Corte de Cuentas. Entonces, si usted me preguntara si voy a investigar, sí, claro, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Vamos a investigar la situación porque quiero dejar firme un hecho, que si realmente hay una acusación, que se acompañe de las pruebas pertinentes, ¿verdad? Y si antes de estar externando a la luz pública una situación que no había sido agotada en la investigación. Quiero ser transparente en el sentido siguiente. Sí, sí. Ellos ya me habían presentado un día antes una nota comunicándome una serie de observaciones contra ejecutivos. Me llamó la atención que en la denuncia pública aparecieron unos ejecutivos y omitieron otros ejecutivos que ellos mismos habían presentado. Claro. Sin embargo, mi deber institucional ante el señalamiento tan público a nivel nacional es investigar administrativamente y exhortar a la asociación que si tienen pruebas que lo presente y exhortar a la gente que le han señalado, que le han hecho señalamiento, que también presenten las pruebas de descargo, porque queremos guardar la buena imagen de nuestro ejecutivo, fortalecer la asociación de empleados, pero queremos un ambiente realmente profesional, serio y con una armonía tal que no puedan, ojalá, repetirse situaciones de que un juez tenga que reclamarle a un presidente de una asociación en forma pública una imputación de un hecho que no tiene suficiente prueba. Ahora, pero si no hay pruebas contundentes, si no es cierto lo que está diciendo la Asociación de Empresarios, usted lo dirá públicamente también, se lo va a señalar a ellos. Digo, porque hubo un señalamiento público, una acusación pública contra estos funcionarios. O si es lo contrario, si se confirma que ha habido un delito, usted también tomará cartas en el asunto, es decir, no le va a temblar la mano para tomar una decisión. No, es que no puedo hacerlo, pues, digamos, de dudar en tomar acciones. Es decir, si se confirma que ha habido un delito... Sí. Mire, yo parto de la buena fe que el celo de una asociación provoca a veces una actitud de denuncia que se respeta y que no lleva un espíritu más allá, ¿verdad? Más allá que la sanción administrativa. Lo que sucede es que en la forma como se denuncia, la forma como se califican los hechos, conlleva coquetear, pues, porque es lo que quiero decir. Yo tampoco tengo el interés pleno de andar involucrando la vida institucional en denuncias dentro de la Fiscalía General de la República, pero así como lo plantea cualquier abogado, ¿verdad? Un estimado colega dice, mire, allí está algo que está prácticamente en el limbo con un señalamiento bastante grave de mal uso de fondos públicos. Yo parto de la base y tengo la presunción, con lo poco que he tratado el Ejecutivo, que puede haber algún error de apreciación. A veces las cosas pueden aclararse porque la falta de información nos lleva al rumor, a la especulación, y es una de las cosas que también yo quiero tratar, ¿verdad? Tratar de reducir esos niveles que muchas veces están arraigados en la institución, que muchas veces se difama a una persona con el objetivo que no tenga oportunidad laboral o que no tenga estabilidad laboral. Nosotros mismos, los optantes, somos sujetos a eso. Nos envían correos, nos dan información indebida a veces. Y el problema es que quiero dejar clara esta posición, porque yo en esto me estoy entregando con calidez, con visión de país, y por eso lo digo. A veces es tan hábil ese tipo de situaciones que gente importante de este país toma solo el dato y lo toma como bandera, no verifica, claro, no ve evidencia y simplemente da conclusiones que a veces uno dice, chica, sí, no esperaba, lo esperaba de otra persona, pero no de gente tan valiosa. Para cerrar sobre el punto, pero en este momento usted no tiene ninguna información clara que le indique qué ha ocurrido entonces con ese tema de los $30,000, con el tema de los viáticos. En este momento yo tengo una petición de la asociación que se investigue el hecho, ¿verdad?
Entonces vamos a realizar la investigación, pero vamos a pedir a la asociación que presente las pruebas pertinentes, ¿verdad? Y le vamos a relacionar que reflexione o que tome en consideración de que si tienen evidencia que ha habido un delito, están coqueteando con la omisión de aviso, ¿verdad? Bueno, pero en todo caso usted... Esto es decisión de ellos, me explico. De acuerdo, pero decisión. En todo caso usted tendrá que hacerlo de oficio, digamos, investigar, no necesariamente tienen que llegar a la asociación con las evidencias. Yo voy a investigar, pero yo tengo que pedir seriedad, me explico. Yo no voy a permitir que el foro institucional sirva de espacio de denuncia que estén infundadas, pues, porque entonces afecto el ambiente institucional y voy a pedir a las personas observadas que me merecen respeto de igual manera que por favor colaboren en aclarar esta situación. Lo que tiene que ver una aclaración, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo en este momento voy a dar las instrucciones después de esta entrevista que se abra un expediente para indagar el caso. Bueno, vamos a otra pausa comercial y volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. A ver, entonces, ¿qué se puede esperar de su mandato? Es decir, ¿cómo piensa usted, licenciado, entregar entonces la Corte de Cuentas de la República? Bueno, si es que usted, digamos, ya no es reelecto después, o sea, no ocurre como el caso del doctor Hernán Contreras, pero ¿cuál es su máxima aspiración en este periodo que le ha sido asignado desde la Asamblea Legislativa? Mire, licenciado William Meléndez, yo voy bajo el espacio de tiempo de 3 años, ¿verdad? Y en esos 3 años espero construir la base suficiente de credibilidad en la vida institucional. No la tengo fácil, ¿verdad? Tengo que superar muchas situaciones internas y externas, pero estoy ahí para resolver situaciones, no para agregar más problemas. Segundo, espero que la ciudadanía pueda colaborar con ella a crear una cultura del control del gasto público. Tercero, sé que hay gente muy capaz, muy eficiente, que podamos trabajar conjuntamente, aún con la asociación y con parte del equipo ejecutivo actual, para construir un ambiente de credibilidad, ¿verdad? De apoliticidad, de que la carta de presentación, que el referente cuando diga, esta persona trae en la Corte de Cuentas, está hablando usted de una persona muy capaz técnicamente, muy ética y muy transparente. Vamos a ser también solidarios con nuestro personal, es decir, quiero dejar claro esta posición, un titular, su primera premisa es ser identidad con su propio recurso humano, salvo que le demuestren lo contrario. Quiere decir que les voy a dar apoyo a la auditoría para que hagan la auditoría y sepan que una referencia política negativa no va a sacudir su gestión como auditor. Voy a estar a la par de ellos, salvo aquellos que fallen en su gestión, ya sea auditor, ya sea juez, ya sea director, coordinador o ya sea jefe de equipo. Porque todos creo que podemos salir adelante. ¿Y usted cree que sí se puede quitar dentro de una parte importante de la sociedad en este país el concepto de que la Corte de Cuentas de la República ha servido más de tapadera de la corrupción, utilizando las palabras más comunes
que uno escucha, es que la Corte de Cuentas, en lugar de ser el ente contralor de los fondos públicos, ha servido más de tapadera de esa corrupción. Mire, lo que pasa es que la Corte, creo de mi punto de vista, ha permitido que ese calificativo se vaya arraigando cuando no ha sido estratégicamente capaz de desvirtuar ese hecho. Se hace una enorme labor, licenciado. Auditan de 262 municipios, 242, exponen su vida, a veces tienen amenazas, los presionan, ya no han asaltado auditores. También de igual manera auditan 176 instituciones del Estado. Ningún ministro le gusta que lo auditen, a nadie le gusta que lo auditen, ¿verdad? Siempre tenemos excusas para la evaluación que nos hacen. Entonces, ellos hacen una labor extraordinaria. Se han auditado el año pasado, según un resumen ejecutivo, más de 20 mil millones de dólares. Hacen una labor extraordinaria. Es decir, pero eso no lo ha percibido la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer también, vamos a vender las cosas buenas que la institución hace. Y, lógicamente, se habla de que han habido situaciones irregulares, pero vamos a fomentar también la denuncia pública, de tal manera que la participación ciudadana tenga la apertura social suficiente para que se sienta tranquila y que evidencien situaciones. Porque a veces hay una serie de señalamientos sin la cooperación debida para poder demostrar la situación. Pero estamos abiertos. Denuncia presentada, si está bien fundamentada, vamos a actuar en forma oportuna en su investigación. ¿No le va a limitar a usted el hecho de que va a tener a uno de los colegas, uno de los magistrados, que actualmente es todavía el presidente del Grupo Legislativo Gana, a Andrés Rovira, digamos un militante activo dentro de un partido? ¿No le va a restar a usted de independencia, sobre todo cuando tenga que afectar intereses que tienen que ver con alcaldías o con otras instituciones en las que este partido puede tener algún nivel de involucramiento? Mire, vamos a respetar los procedimientos, ¿verdad? Ya tengo algunas situaciones. Vamos a respetar los procedimientos y tengo la expresión de parte del licenciado Rovira de que su militancia política no va a afectar su creencia en la institucionalidad. Es decir, que va a actuar con imparcialidad como magistrado de la Corte de Cuentas. De igual manera, de parte del licenciado Bernal, que ha sido categórico, que la aspiración que ha tenido su instituto político es lo que usted señala, que no haya persecución política, que no haya persecución partidaria, que no haya manipulación de la vida institucional. Yo confío en las expresiones dadas por ellos dos y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Recordemos que la parte administrativa corresponde al presidente y la parte jurisdiccional es donde los dos magistrados son que actúan. Ya, pero sí, entonces, digamos, lo que hay entonces de parte suya es mucha voluntad de transparentar más las cosas. Es correcto. Usted lo ha definido perfectamente. Ahora, pero me decía, tampoco sabe más bien perfectamente usted que no es un camino fácil. También es afirmativo. No es fácil. Estamos hablando de 27 años de visión, de 20 años, 17 y 12 de permanencia institucional. Estamos hablando de 1.300 personas aproximadamente que tienen costumbres, hábitos y compromisos diferentes. Lo que vamos es a rescatar todas las actitudes positivas que ellos también realizan porque hacen cosas muy importantes para el país y son muy profesionales. Cierro con esto. ¿Estará de acuerdo entonces si en un momento determinado la Asamblea Legislativa decide que se inicie un proceso de auditoría a la Corte de Cuentas? Estamos de acuerdo. Lo único que estamos en una conversación posterior, porque ahí hice la primera visita al señor presidente de la Asamblea Legislativa, es cómo, cuándo, también garantizar que esa auditoría sea apolítica, que sea lo más profesional posible, ¿verdad? Difícil viniendo de la misma Asamblea Legislativa. Va a haber un equipo que por concurso público lo van a contratar, ¿verdad? Y eso va a permitir garantía de profesionalidad. Estamos en un ambiente de pasión política y la pasión va a crecer a medida que nos vayamos acercando al ámbito electoral. Entonces lo que voy a pedir es que se me garantice que esa auditoría va a ser imparcial, va a ser profesional y que va a ser no politizada y que tampoco va a buscar vendetas, o sea, el vicio que le acumulan la Corte de Cuentas que no vaya a trasladar a la Asamblea Legislativa, sino que, pero ningún argumento es válido
para que no haya auditoría, ya que la misma ley lo establece, el artículo 112 de la misma ley de la Corte de Cuentas. Se nos agotó el tiempo, espero que no sea la primera ni la última, que pueda estar con nosotros más adelante, licenciado. Espero venir y éxito en sus funciones. Con mejores noticias para el país, para el ciudadano, y con la tranquilidad que poco a poco vamos a ir construyendo espacios, y pido la confianza en ese hecho. Bueno, y le reitero que buena iniciativa de que pueda estar presente en los medios, creo que eso es importante, eso da mucho más transparencia también al ejercicio. Bueno, gracias a usted por su participación, nos vemos mañana a la misma hora, estará con nosotros en nuestros estudios Guillermo Gallegos, dirigente de la agrupación legislativa Gana. Nos vemos mañana.